Vamos a cambiar totalmente de tema para hablar ahora de algo muy delicado también, pero en materia institucional. El doctor Alejandro Fargosi integra el Consejo de la Magistratura y queremos hablar con él por la designación de un futuro juez que va a integrar una cámara, que es una cámara federal. Hay dos cámaras federales. Cada cámara tiene 3 jueces. Ahora, en una de esas cámaras se está por nombrar a un juez, a un tercero, o sea, queda una con 3, la otra que tiene 3 va a tener un nuevo juez y se está impulsando desde el oficialismo a distintos jueces. Uno de ellos sería Casanelo. Casanelo fue conocido mediáticamente más ahora a partir del último año por el trabajo que ha hecho la Nata investigando periodísticamente el caso de Lázaro Báez. Y el juez Casanelo es el que tiene la causa de esa investigación periodística, que en realidad es previa a la periodística, a la judicial. Bueno, le quiero preguntar, doctor Fargosi, gracias por atendernos, Juan Michel es mi nombre, ¿en qué situación se está para el nombramiento de este juez que va a integrar una de las salas de la Cámara Federal? El concurso está abierto y está en trámite, pero de ahí a que se produzca la designación hay un larguísimo camino, porque para que haya una designación tiene que haber antes la aprobación de una terna, sí, para que capte el público. O sea, el Consejo de la Magistratura tiene que ponerse de acuerdo con 9 votos sobre 13 para elaborar una terna que se le remite al Poder Ejecutivo, y eso es muy lejano. Y es muy lejano por un montón de motivos. Primero, porque hay que cumplir una cantidad de pasos previa. ¿Lejano cuánto tiempo? ¿Cómo? Lejano, cuando dice lejano, ¿cuánto tiempo? Meses, de acá a 3, 4, 5 meses. Pero, por supuesto, aclaremos lo siguiente. Es muy importante tener en cuenta esto. El kirchnerismo tiene una monumental capacidad de asombrarnos a todos, al primero de ellos a mí, y a veces lo que se supone que tarde meses tarda días, y a veces lo que se supone que tarde días tarda meses. Por ejemplo, tarda meses avanzar con el proceso contra el doctor Ollarvide, que por algún motivo vienen frenándolo. Yo ya llevo metidas 6 denuncias contra el doctor Ollarvide sin lograr que se mueva, pero en fin. Vamos a lo que le preocupa a usted con toda razón, y es la integración de la Cámara, que tiene tanta importancia en el análisis de los delitos de corrupción. Bien, esa es una muy buena aclaración que hace, porque hay que contar que esta Cámara eventualmente puede recibir en el futuro causas de funcionarios investigados por corrupción, que van a ser justamente juzgados por estos 3 jueces. Exactamente. En esto tenemos que ser muy claros. Uno de los peores defectos que puede tener un magistrado es la lentitud en el manejo de los procedimientos, porque la gente tiene derecho a tener una justicia rápida y eficiente, y esta situación en la que venimos viviendo en la Argentina, de que ciertos procesos que duran años y después terminan prescribiendo, ya le ha costado a nuestro país incluso sanciones internacionales. Es una verdadera vergüenza, es inadmisible, es algo que con lo que no debemos darnos nunca por vencidos y no debemos transar. Aclarado ese principio, conviene introducir otro factor también muy, muy importante. En estos casi 4 años que llevo conviviendo con el kirchnerismo, como funcionario, como miembro del Consejo de la Magistratura, se ha ratificado lo que ya venía viviendo antes como ciudadano, desde el 2003, como el resto de mis conciudadanos, inclusive usted. Y el kirchnerismo tiene una característica: avisa que viene por todo. Bueno, muy bien, como ellos avisan que vienen por todo, cada vez que el kirchnerismo sostiene algo, apoya algo o pretende algo, hay que mirarlo con 25 lupas. Con lo cual, los que terminen siendo candidatos del kirchnerismo, estése seguro que los que estamos del otro lado, y que por algo nos votaron para estar del otro lado, lo vamos a mirar con 25 lupas, con 25 lupas, y esos 9 votos que se necesitan para elaborar una terna, solo lo van a tener si los candidatos son los mejores. Si no son los mejores, no van a tener los 9 votos. No puedo avanzar más dando nombres y apellidos por el simple motivo de que estaría cometiendo una infidencia que no debe ser. Tenemos que tratar de ser serios, sí, todos, ¿no? Pero, por otra parte, sí podemos conocer la lista de estos que serían los preclasificados para ocupar el cargo. Sí, exactamente. Si usted la tiene en mano, léala, porque sí, yo traje acá a la computadora. Son 6 los jueces que se presentan y que, bueno, de ahí surge alguna vinculación política que podrían tener estos jueces. Entre ellos está el doctor Casanelo. Aquí están: Báez,
Montanaro, Mariano Llorens, López Vizcayar, Delgado, Casanelo y Maldonado. Estos son los jueces que se presentaron. Sí, efectivamente, porque es un concurso que ha tenido, como bien señala la noticia de Infobae de hoy, es un concurso que ha tenido una serie de alternativas llamativas. Sí. Y bueno, de lo que se trata, nuestra función, nuestra obligación como consejeros es precisamente nombrar jueces buenos, jueces independientes. La independencia de un juez Disculpe, es fundamental, fundamental. Sí. Es decir, la mera sospecha. Disculpe, ¿por qué llamativa? Llamativa porque no se presentaron todos los que se habían inscrito. Hubo una cantidad de circunstancias que a mí personalmente me han llamado la atención, pero bueno, no quiero ser excesivamente suspicaz, porque en definitiva de lo que se trata es de ser muy objetivo. Uno tiene, cuando está en estas funciones como la mía, tiene que hacer un esfuerzo extra para no dejarse llevar por subjetividades. Eso es clave, porque también tengo que ser independiente yo en mi función. Bueno, pero esa independencia tiene como objetivo que las personas a las que apoye con mi voto tienen que demostrar, o por lo menos permitirme tener la esperanza de que sean independientes. Para ser independientes tienen que estar, digamos, distantes de todos, distantes del gobierno, distantes de la oposición. Un juez es una persona demasiado importante en una república como para nombrar a cualquiera. Todos podemos cometer errores, sin duda, pero hay que tratar de lograrlo mejor. Y si no se logra en este concurso, habrá que llamar a otro. Bien. Lo que no hay, por definición, es, primero, una urgencia absoluta, y segundo, la posibilidad de que el kirchnerismo haga lo que quiere. El kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura no hace lo que quiere, no hizo lo que quiere y no va a hacer lo que quiere. Y tan es así que usted recordará que en el año 2012 intentaron hasta presionarnos con acciones penales, no lo lograron. El kirchnerismo sabe que en el Consejo de la Magistratura no es el dueño de la pelota. Bien. Para comprender un poco más la designación, hay 7 candidatos que dieron un examen, ¿verdad? Sí, ya está el resultado, fueron evaluados, se le dio un puntaje, el más alto lo tuvo Báez con 143 puntos. Efectivamente. Con 50. Bueno, Maldonado ha quedado afuera, de los 7 son 6, ¿verdad? Disculpe, se perdió el sonido justo cuando estaba diciendo lo que... Que de estos 7 que dieron el examen, Maldonado ya quedó afuera. Sí, exactamente. O sea, quedan 6. Sí. Estos 6 tienen que además dar un apto físico y un examen psicológico también. Un examen psicológico que desgraciadamente estamos en deuda con mejorarlo. ¿Y por qué digo esto? Fíjese lo siguiente, la ciencia de la psiquiatría ha avanzado muchísimo en el mundo en los últimos 50 años y desgraciadamente en muchos ambientes de la selección de personas o personalidades, incluyendo el de la justicia, pareciera que el resto de nosotros, el resto de los que no somos psiquiatras, todavía nos resistimos a reconocer los avances de la psiquiatría. Yo vengo pidiendo sin éxito que los análisis psiquiátricos se profundicen porque desgraciadamente el hecho de ser digamos, dominados por personas que no están del todo cuerdas, es tan viejo en la historia que se han escrito libros. Bueno, eso lo tenemos que mejorar. Y además hay algo muy importante, que es difícil de transmitir, y es lo siguiente. Los análisis objetivos, por rendir un examen, por los antecedentes y demás, son una parte fundamental, son objetivos, uno no los puede ignorar, pero al mismo tiempo es uno de los grandes desafíos en el proceso de selección de candidatos es tratar de entrever si esa persona, que puede ser un excelente profesional, puede ser una persona muy culta y saber mucho derecho, si en definitiva es confiable. Ahí está la gran apuesta en la que uno a veces se equivoca, ¿no? Bien. Doctor Fargosi, de estos 6 candidatos van a quedar finalmente 3 que son los que llegan a la final, digamos. No, 4, porque 4. Se nombra un candidato por si llega a haber una caída por renuncia, por lo que fuere. Bueno, y esos 4 van al Senado, se los propone el Senado. No, esos 4 se le proponen a la presidenta de la República, en este caso, y la presidenta elige uno, y ese uno al que elige la presidenta lo manda al Senado para que el Senado dé su conformidad. ¿Pero de los 4 la presidenta lo elige a dedo? Sí, que es absolutamente nuestra Constitución. Usted piense que hasta el 94 era todavía peor, porque ni siquiera tenía una lista corta. El presidente elegía a quien se le ocurría, claro. Que es como pasa en Estados Unidos. Ese sistema funciona cuando uno tiene presidentes serios. Cuando uno tiene presidentes que no son tan serios, es peligrosísimo, y por eso se cambió la Constitución en el 94 para que por lo menos hubiese algún tipo de control externo al presidente. Ahora, una vez que la presidenta elige a uno de los 4 que llegan a la final, va al Senado,
¿El Senado lo aprueba por simple mayoría? Sí, el Senado lo aprueba por simple mayoría. Con lo cual podemos decir que si llega alguno de estos cuatro y la presidenta lo designa, aprueba en el Senado, que tiene mayoría. Por ese motivo, exactamente, eso es así, y por ese motivo tenemos que ser ahora más que nunca, porque después de 11 años de kirchnerismo no nos podemos engañar con respecto a cómo les gusta manejar el sistema legal. Ahora tenemos que ser extremadamente cautelosos. Bien. ¿Hay algún otro examen que tengan que dar de aquí en adelante o ya está? Solo el psicofísico. Hay una entrevista con el Consejo en pleno, con los 13 miembros, y una entrevista en la que se pueden tener diálogos, preguntas, respuestas. Eso es la entrevista final del examen, del proceso de selección. El gran interrogante acá es si no estamos frente a un nuevo Ollarvide. Bueno, precisamente uno, yo creo que tiene, así como las personas, las sociedades y las instituciones tienen que aprender de sus errores. El doctor Ollarvide, a mi juicio, llegó a juez de manera equivocada, por eso vengo planteando que se lo tiene que remover. Y bueno, acá tenemos todos que realmente comprometernos en el máximo nivel de nuestra capacidad, que podemos equivocarnos, obviamente, para evitar que estos errores se repitan, ¿no? Tenemos que mejorar, es imprescindible mejorar y es imprescindible seleccionar jueces que no sean, digamos, proactivos al gran azote de la Argentina, que es la impunidad. Ahora, justamente el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que puede remover jueces, ¿ha removido algún juez? Sí, claro, o sea, ha habido en total, le estoy hablando de memoria, debe haber habido 15 remociones en los 15 años que lleva el Consejo de Historia. Por supuesto que entiendo lo que está apuntando, y es, ¿no se trata de un organismo un poco lento? Sí, la verdad es que se trata de un organismo un poco lento porque está mal regulado. El Consejo de la Magistratura está en la Constitución y la Constitución le fija un criterio básico que es el equilibrio. Tiene que haber equilibrio entre los sectores que lo integran. Desgraciadamente, la ley que dictó la Presidenta de la Nación cuando era senadora, porque la hizo ella, es una ley que no atiende al equilibrio y entonces le da una mayoría simple al gobierno. No tienen mayoría suficiente para hacer lo que se les da la gana, pero sí tienen mayoría suficiente para complicar todo a niveles increíbles. Bueno, este es uno de los problemas. Ellos tienen en general 7 miembros, 7 miembros sobre 13, no pueden elegir a los jueces, ni pueden enjuiciar a los jueces que quieren perseguir, pero sí pueden complicar bastante el avance de lo que podríamos considerar cosas que están bien. Y bueno, es la pelea que tenemos que dar. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer el próximo gobierno es derogar las leyes estas de reforma judicial que, entre otras, regulan el Consejo de la Magistratura y mejorar significativamente el sistema de administración de justicia. Ahora, por lo que uno ve y lee, está todo muy expuesto, muy a la vista, ni siquiera se oculta. Es decir, acá hay un juez o dos jueces, hay otro también vinculado a Julio De Vido, primo de un asesor de De Vido. Es decir, que el gobierno está impulsando jueces que uno ve que ya están en causas que afectan al gobierno, que son los que finalmente va a proponer. Está todo a la vista. Sí, por eso yo a veces cuando hago comentarios de carácter político uso una palabra que es impúdico. O sea, una de las características que tienen muchas medidas del gobierno es su impudicia. Ni siquiera esconden lo malo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ejercer el poder de una manera despiadada. Esto les ha dado hasta ahora un resultado que desde un punto de vista puede ser positivo porque han ganado elecciones, y de otro punto de vista no lo es porque van a perder la trascendental elección del año que viene. Ahora, doctor Fargosi, otra pregunta. Si acá hubo un examen, que no sé si fue escrito, oral. Escrito. Escrito, un examen escrito en donde el juez Báez, obtuvo el puntaje más alto. Sí. ¿No es injusto que el hombre que tuvo el porcentaje más alto, que es el que dio el mejor examen, pueda no terminar siendo el juez designado? ¿Para qué se toma el examen? Si a lo mejor entra el que dio el peor examen. Sí y no. Fíjese lo complicado que es el tema. Por un lado es objetivamente injusto porque el que da el mejor examen se supone que es el que más sabe. Pero primero, no siempre el que más sabe es el mejor. Y segundo, no siempre el mejor examen es del que más sabe. Le voy a poner un ejemplo que por ahí es útil para el gran público. Pensemos en las expediciones a la Luna. El científico que desarrolló los cohetes
era el alemán Werner von Braun. Exactamente. Werner von Braun fue un científico que después de la Segunda Guerra se dedicó desde los Estados Unidos a la conquista del espacio, y todos lo recordamos por eso. Pero antes de la Segunda Guerra se dedicaba a inventarle cohetes a Hitler para bombardear Inglaterra. Exactamente. Con lo cual, el hecho de su conocimiento científico, que era indudable, no era garantía de qué hacía él con ese conocimiento científico. Yo me imagino que el doctor Mengele quizás sabía mucha medicina, pero era un delincuente, era un criminal. Con lo cual, el problema que tienen los sistemas de selección en general, de todo tipo de gente, es que usted puede saber si sabe o no sabe la materia de que se trate: derecho, medicina, periodismo. Lo que nunca es fácil es saber si está eligiendo un verdadero caballero, como dicen los ingleses, una persona de bien. Ese es el gran desafío. Bueno, ¿usted cree entonces que de acá al año que viene habrá un nuevo integrante de la Cámara Federal? No, no sé. Ah, no se sabe. No lo sé. Y eso es muy importante marcarlo. ¿Por qué? Porque si no hay candidatos que en lo que a mí respecta me satisfagan, no voy a votar ninguna terna. Bueno, pero usted... Soy uno de 13. Uno de 13. Pero probablemente los otros 6 colegas que integramos el grupo, digamos así, no K, antes nos pongamos de acuerdo y nos escuchemos recíprocamente, con lo cual si entre los 6 consideramos que no hay una terna presentable, seria, que nos dé esperanzas de buenos jueces, no la vamos a votar. Este grupo de 6 está consolidado y lo va a seguir estando. Pero tiene mayoría el kirchnerismo. Pero no la suficiente para designar ternas. Por eso le decía, o sea, ellos tienen una mayoría simple de 7 miembros. De 7 a 6. Necesitan 9. Estos 2 votos que no tienen, no los tienen ni los van a tener automáticamente. Los van a tener si nos convencen de que los candidatos son buenos. Si los candidatos no los consideramos buenos, no los van a tener y el concurso pasará al año que viene o al año siguiente. En ese aspecto tenemos que ser muy precavidos. Bueno, y finalmente, a propósito de este tema, ¿cuántos son los jueces, o mejor dicho, los juzgados vacantes en este momento? 200 y algo, 240, algo por el estilo, y precisamente este largo diálogo que hemos tenido de alguna manera es muy útil porque permite explicar por qué a veces hay vacancias. O sea, a todos las vacancias nos desesperan, a los abogados sobre todo, yo represento a los abogados, las vacancias nos desesperan porque implica demoras, problemas, el juez suplente no está al tanto del tema, en fin, la vacancia es muy mala, pero peor que la vacancia está tener un juez impresentable. Bueno, pero hay 200, ¿no hay 200 jueces presentables para ocuparlos? Sí, el problema es que una de las técnicas que ha tenido el kirchnerismo para presionarnos a la minoría es no avanzar con los concursos que se podría avanzar, porque lo que nos plantean es, si ustedes no quieren avanzar con esto, nosotros no avanzamos con los otros, y entonces se produce una especie de situación de freno recíproco que desgraciadamente no hemos podido quebrar porque no tenemos ni siquiera los votos para convocar a sesiones. Ejemplo, la Comisión de Disciplina se reúne tarde, mal y nunca con el tema de Ollarvide porque nosotros no tenemos quórum para que sesione, ¿se da cuenta? Claro. Nosotros estamos en una situación que es interesante explicarla, la minoría. Nosotros podemos impedir que se elijan jueces que nos parecen impresentables y podemos impedir que se persiga a los jueces que investigan al poder. Pero no podemos hacer. O sea, tenemos número para impedir, pero no tenemos número para hacer. Claro. Y de esos 200 juzgados, ¿cuántos corresponden al fuero penal? Me mató con ese número. Déjame hacer, debemos estar en el orden de 15 aproximadamente. Es decir, pero me está pidiendo una memoria que ya han olvidado. No, le planteo esto porque con las necesidades de avanzar en causas penales, con la inseguridad, que haya juzgados vacantes en esta materia, la verdad que con este momento es de una alta irresponsabilidad. Sí, absolutamente, y también es de una alta irresponsabilidad, que es un tema que subleva, es cuando el gobierno pretende tirarle la pelota de la inseguridad a los jueces, porque los jueces se ocupan de la inseguridad luego de cometido el delito, no antes, obviamente, porque no se dedican a la prevención. Para que usted se dé una idea, y le sugiero que en la medida en que se pueda hacer lo hagan,
charlen con jueces federales del interior, sobre todo los lugares de lucha álgida contra la droga, no tienen equipamiento, no tienen ni siquiera fuerzas de seguridad que los custodien a ellos. El otro día hablaba con un juez federal, no voy a revelar el nombre naturalmente, que el hombre está en pleno combate contra las drogas y tiene 2 policías de custodia que se los asignó aparte del día de sus hijos. Tiene 2 hijos, tiene 2 policías, él anda sin custodia y lo pueden tirotear en cualquier momento. Por no hablar, por ejemplo, de los equipamientos de control por rayos X de los camiones y demás. ¿A usted no le parece absurdo que pasar un iPhone por la aduana de Ezeiza sea un drama y pasar un camión repleto de droga sea fácil? Por supuesto, las dos cosas. Sí. Muy amable, doctor.